Bienvenidos al avance del capítulo 44 de la telenovela Lejos de ti. Sahin y Nare llegaron a visitar a Serrín, pero al bajar del vehículo les llamó la atención que la puerta de la casa estuviera abierta. Entraron de inmediato y comenzaron a buscarla por todas partes sin encontrar rastro alguno. En ese momento apareció Sadakat, quien les preguntó si ya la habían encontrado. Ambos se sorprendieron al verla allí. Sadakat les reprochó que permanecieran inmóviles y les explicó que ya conocía la situación y les contó que Serrín se había sentido mal y que ella la había llevado al hospital, pero que llevaba rato intentando comunicarse con él sin obtener respuesta. Sahin propuso dirigirse al hospital para buscarlo, pero Sadakat le aclaró que acababa de regresar de allí porque tampoco lo había encontrado. Además, añadió que Sihan tampoco respondía a sus llamadas. Nare pidió el teléfono de Sahin para intentar comunicarse con Sihan. Cuando la llamada entró, Sihan dudó en responder. Alia le preguntó por qué no contestaba y él explicó que desconocía lo que estaba ocurriendo y no sabía qué decirle a su familia. Alia le recordó que ellos también tenían derecho a conocer la situación. Finalmente respondió. Sadakat fue la primera en exigir explicaciones. Reuniendo valor, Sihan les informó que Demir había estado siguiendo a Kaya y Serrín. La noticia dejó a todos impactados. Sahin quiso saber si los había alcanzado, pero Sihan admitió que no lo sabía. Explicó que la última vez que habló con Kaya, este le dijo que iba por la carretera a Kaya y la llamada se interrumpió repentinamente. Por esa razón se dirigían hacia allí y les pidió que también fueran. Sahin no perdió tiempo y apresuró a Nare y a Sadakat para ponerse en camino. Durante el trayecto llamó a su madre y le contó lo sucedido. Fidan, alarmada, ordenó a su conductor cambiar de rumbo y dirigirse de inmediato hacia Kaya. Sihan y los demás llegaron al lugar. Encontraron el coche accidentado y descubrieron que Kaya seguía dentro. Alia revisó la parte trasera del vehículo y comunicó que Serrín no estaba allí. Sihan ordenó al anciano que inspeccionara los alrededores en busca de alguna pista. Mientras tanto, él y Alia intentaban despertar a Kaya, que permanecía inconsciente debido al fuerte impacto. Tras varios intentos, Kaya reaccionó. Lo primero que preguntó fue por Serrín. Sihan le explicó que no la habían encontrado en el automóvil. Desesperado, Kaya salió tambaleándose del vehículo y aseguró que Demir se la había llevado. Poco después llegaron Sahin, Nare y Sadakat, quienes le preguntaron qué había sucedido. Kaya, fuera de sí, repetía una y otra vez que Demir había secuestrado a Serrín. Fidan también apareció exigiendo saber dónde estaba su hija. En ese momento recibió una llamada de Demir. Contestó de inmediato y le exigió respuestas. Sahin tomó el teléfono y le ordenó que revelara el paradero de Serrín. Con absoluta calma, Demir respondió que su esposa estaba en el hospital. Sahin quiso saber cómo se encontraba el bebé. Demir informó que Serrín estaba en la sala de partos. Cuando le preguntaron en qué hospital se encontraba, respondió que en el hospital de la fundación. Después de cortar la comunicación, Alia preguntó por la situación. Sahin explicó que Serrín estaba siendo atendida en la sala de partos de ese hospital. Sin perder tiempo, todos se dirigieron hacia allí. Al llegar, Sahin vio a su padre y le exigió explicaciones por su presencia. Ekmel también lo encaró y le advirtió que no volviera a tocarlo. La tensión escaló rápidamente y Sahin se abalanzó sobre él, pero Sihan y los demás lograron intervenir antes de que la pelea pasara a mayores. Kaya mantenía la mirada fija en Demir. Este le preguntó qué estaba observando y le sugirió que más bien le agradeciera haber llevado a Serrín a tiempo al hospital. Aquellas palabras hicieron estallar a Kaya, que le propinó un fuerte golpe. Sahin y Sihan tuvieron que sujetarlo para recordarle que lo más importante era saber cómo se encontraba Serrín. Sin embargo, Kaya insistía en que quería acabar con Demir. Mientras tanto, Sadakat discutía con Ekmel y le advirtió que no se acercara a sus hijos. Ekmel respondió que debería enseñarles a dejar de perseguir a mujeres casadas. Sihan trató de tranquilizar a su hermano y le aseguró que los responsables responderían por todo lo ocurrido. Luego se dirigió a Demir y le exigió que asumiera las consecuencias de sus actos. Demir replicó que eran ellos quienes debían rendir cuentas, recordándoles que habían mentido al asegurar que Serrín se había marchado a Alemania. Kaya le respondió que Serrín ya no era su esposa, pero Demir sostuvo que seguía siéndolo porque aún existía un acta matrimonial vigente. En ese momento apareció el médico. Todos se acercaron inmediatamente para conocer el estado de Serrín y del bebé. El doctor informó que ella se encontraba fuera de peligro, pero explicó que el accidente había provocado un parto prematuro. Aunque el equipo médico hizo todo lo posible por salvar al niño, no logró conseguirlo. La noticia dejó a todos inmóviles. Kaya quedó devastado y consumido por el dolor, se lanzó sobre Demir
y le apretó el cuello con fuerza. Sihan y los demás consiguieron apartarlo antes de que ocurriera una tragedia. Poco después los enfermeros trasladaron a Serrín en una camilla hacia su habitación. Ella permanecía inconsciente, ajena al drama que acababa de cambiar la vida de todos. Más tarde una enfermera salió de la habitación y Fidan se acercó para preguntarle por el estado de su hija. La enfermera les informó que Serrín había recuperado el conocimiento. Kaya quiso saber si ella ya conocía la verdad sobre la pérdida del bebé, pero la enfermera le aclaró que todavía no se lo habían comunicado. Al escuchar eso, Kaya rompió a llorar, incapaz de imaginar cómo darle aquella noticia. El dolor que reflejaba conmovió a todos. Alia ofreció su ayuda para hablar con Serrín, mientras Sihan le pidió que reuniera fuerzas y no se derrumbara, recordándole que no estaba solo y que todos lo apoyarían. A cierta distancia, Ipek observaba la escena sintiéndose culpable, pues ella había sido quien reveló a Demir el lugar donde se escondía Serrín. Poco después, Kaya entró en la habitación y ayudó a Serrín a incorporarse. Ella le confesó que había pasado mucho miedo durante todo lo ocurrido, aunque agradecía que ambos estuvieran bien. Después le preguntó por el bebé prematuro y si había podido verlo. Kaya, incapaz de contener las lágrimas, le reveló que la niña había fallecido. La noticia destrozó a Serrín, que estalló en un llanto desesperado. Kaya la abrazó con fuerza, mientras Fidan, Sahin y Nare entraban para acompañarlos y brindarles consuelo. Mientras tanto, en otra zona del hospital, Ekmel le comentaba a Demir que en el fondo la pérdida del bebé había sido conveniente porque aquella niña no era suya. Demir permaneció en silencio. Ekmel le preguntó por qué no reaccionaba si al final había sucedido lo que deseaba. Luego añadió que ahora ya no existía un hijo que complicara la situación y le recordó que seguía teniendo el acta matrimonial, lo que le daba ventaja legal sobre Serrín. También le aseguró que ella no podría divorciarse tan fácilmente y le recomendó mantenerse alejado durante unos días hasta que llegara el momento adecuado para recuperarla. Más tarde, Boran vio regresar a su madre y a los demás de la mansión. Se acercó a Sadakat para preguntar qué había ocurrido. Ella le explicó que Kaya había sufrido un accidente, aunque se encontraba fuera de peligro, pero que Serrín había perdido a su bebé. Boran preguntó si Serrín no seguía casada con Demir. Sadakat confirmó que sí, aunque también reveló que Kaya y Serrín habían mantenido una relación en secreto. Boran elevó deliberadamente la voz para que Sihan pudiera escucharlo y comentó que aquello era lo que sucedía cuando alguien se involucraba con la esposa de otro. Sihan y Alia comprendieron perfectamente la indirecta y lo observaron con evidente incomodidad. En ese momento apareció Dennis para saludar a sus padres. Alia se acercó para decirle que había venido a cambiarlo porque debía regresar al hospital, pero el niño respondió que no podía hacerlo todavía porque su padre le había preparado una sorpresa. Boran lo tomó en brazos y lo llevó hasta la terraza. Allí le mostró un vehículo infantil de gran tamaño en el que pudiera subirse y conducir. Dennis se entusiasmó de inmediato. Alia, Sihan y Sadakat observaban la escena desde cierta distancia, aprovechando la alegría del niño. Boran le preguntó si había decidido quedarse con él. Dennis respondió afirmativamente y luego pidió a su madre que no regresara a la casa de campo. Alia le recordó cuánto le había gustado vivir allí, pero Boran intervino asegurando que podría llevarlo cuando quisiera. Alia comprendió que estaba utilizando al niño para influir en la situación y no pudo evitar molestarse. Aun así, le explicó a Dennis que debía volver al hospital y que hablarían más tarde. Cuando quedaron solos, Alia le confesó a Sihan que Dennis le había preguntado por qué tenían que abandonar la mansión y que no había sabido qué responderle. Sihan le explicó que el niño veía aquel lugar como su hogar y por eso reaccionaba de esa manera. Alia admitió que aún así no podía dejarlo allí. Estaba convencida de que Boran intentaba utilizar a su hijo para presionarla. Le preocupaba especialmente que cuando lograra resolver su situación legal con Boran, Dennis decidiera quedarse junto a su padre y rechazara marcharse con ella. Sihan reconoció que ese escenario era posible y que también le preocupaba, pero esperaba que las cosas terminaran resolviéndose favorablemente. Le aseguró que hablaría con Dennis y haría todo lo posible para que permaneciera junto a su madre. Alia lo abrazó agradecida. Sihan añadió que él tampoco pensaba abandonarla. Aquellas palabras le devolvieron algo de tranquilidad y seguridad. Horas después, Sihan regresó a la mansión. Sadakat lo esperaba para hablar con él. Quiso saber por qué insistía en acompañar a Alia al hospital, pero Sihan le pidió que dejara de interrogarlo. Entonces ella cambió de asunto y preguntó por Kaya. Sihan le confirmó que seguía junto a Serrín. Sadakat sostuvo que debían apartarlo de ella porque tras la muerte de la niña ya no existía ningún vínculo que los uniera. También insistió en que debía sacarlo de allí antes de que la situación se complicara aún más.
Sihan ignoró por completo sus comentarios y se dirigió a su habitación, lo que provocó la frustración de Sadakat al sentirse nuevamente desoída. En el hospital, Kaya y Sahin regresaron a la habitación. Fidan quiso saber qué habían estado haciendo. Sahin explicó que al día siguiente recogerían el cuerpo de la niña y que el entierro tendría lugar después de la oración del mediodía. Serrin, todavía devastada, preguntó si sabían el sexo del bebé. Sahin le confirmó que era una niña. Tanto ella como Kaya volvieron a romper en llanto. Fidan trató de consolar a su hija mientras Sahin abrazaba a Kaya para ayudarlo a desahogarse. Nare se acercó a Serrin y le explicó que comprendía mejor que nadie su sufrimiento, pero también le pidió que no se dejara consumir por el dolor. Sahin, por su parte, animó a Kaya a mantenerse fuerte y le aseguró que juntos superarían aquella pérdida. Kaya se acercó a Serrin, se arrodilló junto a la cama y tomó su mano. Le prometió que seguirían adelante juntos y que construirían una vida en común. Fidan preguntó qué ocurría con Demir. Kaya respondió sin vacilar que el divorcio era inevitable. Sahin añadió que una vez recibiera el alta médica, Serrin se iría a vivir con ellos. Kaya agradeció el apoyo de todos. Sahin le aseguró que las cosas mejorarían y expresó su deseo de que cuando el divorcio fuera una realidad, pudieran celebrar la boda de Kaya y Serrin en la Plaza Albora. En ese momento entró una enfermera para informarles que debían abandonar la habitación porque ya era muy tarde. Kaya propuso quedarse junto a Serrin por si Demir aparecía. Fidan se opuso de inmediato, convencida de que terminaría enfrentándose otra vez a él. Kaya insistió en que no habría problemas y recordó que el hospital contaba con personal de seguridad. Fidan le reprochó siquiera contemplar la posibilidad de una pelea. Finalmente, tras escuchar sus promesas de que mantendría la calma, aceptó. Después de despedirse Fidan, Nare y Sahin abandonaron la habitación. Cuando todos se marcharon, Kaya permaneció junto a Serrin. Los dos se abrazaron en silencio intentando sostenerse mutuamente mientras afrontaban el inmenso dolor provocado por la pérdida de su hija. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.